Cuidé durante 7 años a una mujer que ni siquiera era mi madre, y sus propios hijos aparecieron solo 2 veces, una en su funeral y otra en la lectura del testamento. Me llamo Camila, tenía 34 años cuando mi divorcio de mi esposo, Rodrigo, se hizo definitivo. 6 años de matrimonio terminaron en silencio, sin mucho por lo cual pelear, pero había una persona de ese matrimonio de la que nunca dejé de preocuparme, y era la madre de Rodrigo, Rosario. Rosario tenía 71 años al momento del divorcio, y ya llevaba años lidiando con problemas de salud. Vivía sola en una casa pequeña a las afueras de Monterrey, la misma casa donde Rodrigo había crecido, y aún después de que todo entre Rodrigo y yo quedó finalizado, seguí yendo cada fin de semana con la despensa, sentándome con ella durante horas, escuchando historias sobre la vida que había construido en esa pequeña casa. En algún momento del camino, dejó de sentirse como mi suegra y se convirtió en la única familia que todavía quería conservar. Rodrigo tenía una hermana, Fernanda, que vivía a 2 horas de distancia con un trabajo exigente y 3 hijos propios. Las visitas de ambos ya eran escasas antes del divorcio, pero después casi desaparecieron por completo. Rodrigo llamaba cada par de semanas, breve y apresurado, siempre terminando la llamada antes de que realmente comenzara. Fernanda mandaba flores en cumpleaños y días festivos, siempre con una tarjeta que decía que deseaba poder visitar más seguido, aunque las visitas nunca llegaban. Cerca de 1 año después del divorcio, Rosario tuvo una caída fuerte en su cocina mientras alcanzaba una olla en una repisa alta. Los médicos encontraron daño en los nervios de su columna que había pasado sin diagnosticar durante años, empeorado por la caída, y en pocos meses perdió casi toda la sensibilidad en las piernas. Necesitaba silla de ruedas, ayuda diaria, alguien presente la mayor parte del día, alguien que la ayudara a entrar y salir de la cama, manejara sus medicamentos, y simplemente estuviera ahí. Recuerdo estar sentada en el pasillo del hospital cuando el doctor explicó lo que requeriría su cuidado. Le llamé primero a Rodrigo, pensando que él querría encargarse. Dijo que buscaría algún lugar cercano y que me avisaría pronto. Le llamé después a Fernanda, y ella dijo casi lo mismo, que empezaría a buscar opciones, que su agenda estaba muy difícil en ese momento con los niños y el trabajo. Pasaron semanas, y ninguno de los dos encontró nada. Rosario seguía en un centro de rehabilitación temporal, asustada y sola, preguntándome en cada visita cuándo por fin podría volver a casa. Así que una noche, sin planearlo realmente, le dije que podía venir a vivir conmigo en lugar de ir a un asilo, y que yo misma la cuidaría. Lloró cuando se lo dije, apretando mi mano, diciéndome que no tenía que hacerlo, que ya ni siquiera era legalmente su nuera. Le dije que eso no me importaba, y lo decía en serio. Rodrigo pareció aliviado, casi demasiado rápido. Fernanda dijo que era un gesto muy generoso de mi parte, y prometió ayudar cuando pudiera. Esa ayuda casi nunca llegó de forma significativa, una llamada aquí, un depósito para el súper allá, pero la realidad diaria, los traslados a la silla de ruedas, los horarios de medicamentos, las noches largas cuando el dolor se intensificaba y no podía dormir, todo eso quedó únicamente sobre mis hombros. Instalé a Rosario en mi cuarto de huéspedes, el que originalmente había planeado convertir en oficina después del divorcio, y aprendí cosas que nunca imaginé que aprendería, como ayudar a alguien a bañarse con dignidad, como llevar un control de medicamentos sin un solo error, como distinguir entre su cansancio normal y un dolor real y serio. Algunas noches fueron más difíciles de lo que podría explicarle a alguien que no lo haya vivido, pero la mayoría de las tardes, tomándote juntas, riéndonos de fotos viejas, no sentía que estuviera sacrificando nada. Sentía que había recuperado a una madre, algo que había perdido años atrás cuando mi propia madre murió de forma inesperada. 7 años pasaron así, tranquilos, un día ordinario tras otro. Rodrigo se volvió a casar y finalmente se mudó a otro estado con su nueva esposa. Las llamadas de Fernanda se hicieron aún menos frecuentes conforme su propia vida se llenaba con las actividades de sus hijos y su exigente carrera. Y más de una vez, sentadas juntas por las noches, Rosario me dijo que yo era la única persona que realmente había estado presente cuando de verdad importaba, cuando las cosas eran difíciles y poco glamorosas, y requerían un sacrificio real en lugar de solo una tarjeta por correo. Lo que no sabía, hasta el día en que todo cambió, era que Rosario había estado escribiendo todo eso en algún lugar que yo nunca vi, cada visita, cada fiesta que sus propios hijos se perdieron, cada año que me quedé a su lado sin pedir nada a cambio,
en un testamento que ni Rodrigo ni Fernanda jamás se hubieran imaginado. Rosario murió tranquilamente mientras dormía, en una mañana por lo demás ordinaria, y fui yo quien la encontró, sentada junto a su cama con una taza de té que ya no pude darle ese día. Rodrigo y Fernanda llegaron con horas de diferencia para el funeral, vestidos de negro, diciéndoles a los invitados todas las palabras correctas sobre cuánto habían querido a su madre, lo tranquila que se veía al final, lo agradecidos que estaban de que no hubiera sufrido demasiado. Me quedé al fondo de la funeraria, viendo a personas que apenas la conocían estrechar la mano de sus hijos, dando el pésame, mientras yo era la única que realmente conocía cada detalle de su historial médico, sus canciones viejas favoritas, exactamente como le gustaba su té por las tardes. Nadie en ese salón conocía esos pequeños detalles cotidianos más que yo. 2 semanas después, Rodrigo me llamó y me pidió que fuera a la oficina del abogado para la lectura del testamento. Casi no fui, ya que legalmente ya no era familia, pero el abogado de Rosario había pedido específicamente mi presencia, así que llegué esa mañana, sin saber qué esperar. El abogado leyó el documento despacio, con cuidado. Algunos objetos personales fueron para Fernanda, algunos muebles para Rodrigo, y luego llegó la parte que dejó a todo el salón completamente en silencio. Rosario había dejado su casa y el terreno donde estaba, por completo, a mi nombre. El rostro de Rodrigo se puso pálido, y Fernanda insistió de inmediato en que debía haber algún error, que su madre jamás le haría eso a sus propios hijos. El abogado explicó con calma que Rosario había actualizado su testamento 4 años antes, y había adjuntado una carta personal explicando sus razones. Una carta que había pedido que se leyera en voz alta solo si sus hijos alguna vez cuestionaban la decisión. El abogado abrió la carta y la leyó en voz alta frente a todos nosotros. En ella, Rosario había escrito que durante 7 años, sus hijos habían llamado de vez en cuando y visitado poco, mientras que la mujer a quien ya no consideraban legalmente familia la había bañado, alimentado, y acompañado en dolores que nadie más había presenciado. Escribió que una casa y un terreno jamás podrían pagar del todo esa lealtad, pero era lo único tangible que aún le quedaba por dar. Fernanda comenzó a llorar, esta vez no de tristeza, sino de algo más parecido al enojo, diciendo que de alguna manera yo había manipulado a una mujer mayor y vulnerable. Rodrigo se quedó callado, mirando al piso, incapaz de verme a los ojos desde el otro lado de la mesa. Me quedé sentada un largo momento, sintiendo el peso de todo el salón sobre mí, y luego me volteé hacia el abogado y le pregunté si era legalmente posible renunciar formalmente a una herencia. Todos en el salón me miraron como si hubiera perdido la razón. Rodrigo preguntó por qué haría algo así después de todo lo que había invertido en esos 7 años. Le dije la verdad simple, que nunca cuidé a su madre a cambio de una casa o un terreno, y que si el testamento iba a causar tanto enojo y una división permanente en su familia, entonces no valía lo que ella había dejado. Firmé los documentos renunciando a la herencia ahí mismo en la oficina del abogado, y la casa y el terreno se dividieron entre Rodrigo y Fernanda. Fernanda no dijo una sola palabra de agradecimiento. Solo tomó su copia de los documentos y salió de la oficina sin voltear atrás. Rodrigo se quedó un momento junto a la puerta, me dijo que no tenía que hacer eso por ellos, y le dije que lo sabía, pero que quería hacerlo de todas formas. Después él también se fue, y yo salí de esa oficina sin nada más que la misma tristeza silenciosa con la que había entrado esa mañana. Cerca de un mes después, llegó a mi casa un pequeño sobreacolchado con mi nombre escrito con la letra familiar de Rosario. Adentro había una caja de madera para joyas que reconocí de inmediato, la misma que siempre había estado sobre su tocador, junto con una carta doblada, fechada solo unas semanas antes de su muerte. Me senté sola en la mesa de mi cocina y la abrí con cuidado. Rosario había escrito que sospechaba, conociendo a sus propios hijos, que si alguna vez había una disputa por la casa, probablemente yo la cedería para evitar una pelea duradera, simplemente porque así era yo por naturaleza. Escribió que le había pedido a su abogado que enviara este sobre por separado, más tarde, en caso de que eso pasara, para que ninguna disputa por bienes pudiera quitarme jamás lo único que nunca había tenido que ver con el dinero. Dentro de la caja estaban su anillo de bodas, los aretes de perlas de su propia madre, y una pequeña nota escrita a mano que simplemente decía que le pertenecían a su verdadera hija. Todavía tenía esa carta en la mano, girando el anillo lentamente entre mis dedos, cuando sonó mi teléfono. Era Rodrigo, preguntando si había recibido algo más de la herencia de su madre,
con la voz tensa y llena de sospecha. Solo una cajita con su joyería vieja, dije, cerrando la tapa suavemente y dejándola sobre la mesa. Nada que les incumba a ti o a Fernanda. ¿Estás completamente segura de que eso es todo?, preguntó. Miré el anillo descansando en la palma de mi mano abierta, y cerré los dedos alrededor de él lentamente. Eso es todo, dije, y colgué el teléfono.